Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con la temática de metodología. Ya habíamos analizado algunas propuestas sobre lo que se quiere llegar a investigar por cada uno de ustedes. La idea es ir avanzando con el contenido de la materia, pero vamos a hacer primeramente un repaso de lo visto hasta ahora. Hemos visto que existen diferentes enfoques para investigar y eso nos da los métodos cuantitativos, cualitativos y los mixtos, es decir, para buscar la información, ¿sí? Y también hemos visto la fuente de información, en la cual describimos lo primario, lo secundario y lo terciario, ¿sí? Lo primario es cuando la información la tenemos a la vista, ¿sí? A través de alguna entrevista o a partir de una observación del lugar. Lo secundario, el estudio secundario, es aquel que obtenemos a través de medios digitales, ¿sí? O enciclopedias. Y lo tercero, por la difusión de los medios de comunicación. También hemos visto el marco teórico y el marco conceptual. El marco teórico es aquel que me va a permitir fundamentar mi estudio, ¿sí? Mi investigación, en la cual puedo estar describiendo la geografía de Mendoza, la hidrología de Mendoza, la flora y la fauna del lugar donde voy a trabajar o de donde voy a investigar. Y el marco conceptual son aquellos conceptos claves que mi trabajo va a desprender, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el concepto de forestación, cuenca, hidrología, ¿sí? Para que el lector le permita entender lo que está estudiando. Ahora nos vamos a meter en un tema nuevo que son diferentes tipos de investigación, en la cual en los tipos de información tenemos, primero, el cualitativo, el cuantitativo y el mixto, es decir, lo mismo que estuvimos viendo anteriormente en las primeras clases, la forma de percibir el tipo de investigación que yo voy a hacer. Los nuevos tipos de estudio que vamos a centrarnos ahora son las investigaciones exploratorias, es decir, cuando nosotros vamos a campo y analizamos lo que existe en el territorio, ¿sí? Por ejemplo, un estudio de suelo o una entrevista a una persona afectada. Las investigaciones descriptivas son aquellas que describen la realidad del fenómeno que yo voy a estudiar. Por ejemplo, si yo voy a estudiar la degradación del suelo, sé que hay fenómenos, por ejemplo, la presencia humana en tal lugar, los movimientos de vehículos, los correlacionales, es decir, que aquellos estudios o investigación que tienen una fuente de datos iguales que me permiten tomarlos como sugerencia para complementarlos. Y los estudios de investigación explicativos. Estos tipos de estudios son aquellos que tienden a explicar los fenómenos que surgen de una investigación, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a investigar sobre los desprendimientos de masas en la zona de montaña, yo sé que los factores o fenómenos que van a incidir en eso van a ser la precipitación, la presencia de población humana en asentamientos que no son legales. Esos tres tipos de, 6 puntos de investigación son los más importantes al momento de desarrollar una investigación tanto a campo como en laboratorio en forma individual o grupal, ¿sí? Se tienen que tener en cuenta para empezar a desarrollar una investigación. Y por último, las investigaciones tienen que surgir a partir de cambios de variables, ¿sí? Uno de los temas de la materia es el análisis de las variables. ¿Qué es lo que son las variables? Son puntos o enunciados que va a tener mi trabajo. Estos puntos o enunciados se van a desarrollar en
las hipótesis de trabajo, ¿sí? Cuando yo voy a investigar, voy a realizar una supuesta hipótesis y que esa hipótesis puede ser modificable o aceptable, ¿sí? Y en la cual podemos tener una serie de variables. Y estas series de variables, es decir, los enunciados pueden ser independientes o dependientes. Cuando hablamos de variables dependientes, es decir, que este tipo de enunciado va a mantenerse a partir de todos los fenómenos que voy a estar explicando, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a estar explicando sobre el deslizamiento de tierra, eso va a estar dependiendo de el estudio que yo haga sobre las presiones humanas, las precipitaciones, la vulnerabilidad de un determinado lugar. Y después tenemos las variables independientes, que son aquellos enunciados que no varían según la modificación del fenómeno, ¿sí? Entonces, ya hemos visto todos los puntos que hacen a un desarrollo de investigación, ¿sí? A partir de las formas donde vamos a obtener en forma cualitativa, cuantitativa, mixta, y los tipos de estudios que se van a realizar: descriptivos, exploratorios, correlacionales y explicativos, y las variables que van a permitir desarrollar el desarrollo de la investigación. Simplemente esto. Saludos, nos vemos, quédense en casa, hasta la próxima clase.